damos gracias, Señor, por este tiempo de poder estar aquí reunidos con la iglesia. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder alabarte con acción de gracias, Señor, por lo que tú eres, Dios Santo, por lo que tú has hecho y quitaste la muerte en nuestro lugar, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido ahora que tú me des entendimiento, sabiduría, que sea tu palabra, que salga de mi boca, de la mía, que el Espíritu Santo obre en cada corazón en esta mañana. Te lo pedimos todo en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué significa la iglesia para ti? Y pensemos en eso. ¿Cómo sería nuestra vida sin la iglesia? Si no tuviéramos iglesia. No sé usted, pero yo pasé el mayor tiempo, y Silvia también, el mayor tiempo lo pasamos en la iglesia. Gracias a Dios. La iglesia es un lugar muy especial. La iglesia es un lugar donde venimos para agradar al pastor, para agradar a Dios, para rendirle culto a Dios, al soberano Rey, a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz para darnos vida. Él es el fundador de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debe ser la razón principal por la cual hoy estamos aquí, ¿no? Es para rendirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque Él es el fundador de la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros hoy muchas veces decimos, este local no es la iglesia, sino cada uno de nosotros Amén. somos la iglesia. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Entonces, ¿qué significa la iglesia para mí cuando estamos todos reunidos como iglesia? Le damos realmente la importancia, ¿no? A la iglesia, porque Cristo pagó un precio muy alto. Entonces, mis mejores amigos los conseguí en la iglesia. Lo tenemos en la iglesia. La iglesia es un lugar muy, muy especial para la vida de un creyente. Un creyente no puede vivir sin la iglesia. Somos una familia. No me acuerdo, siempre hablamos con Silvia, que hablamos de familia. Cuando en los primeros tiempos, en los primeros años de nuestra vida, cuando vivían nuestros suegros, nuestros padres, el domingo era algo muy especial. De ir a la casa de nuestros padres, un domingo íbamos a la casa de mi suegro, otro domingo íbamos a la casa de los padres, y nos pasábamos un tiempo hermosísimo. Y lo disfrutamos, y no veía la hora que llegara el domingo para ir y disfrutar ese tiempo con la familia. Amén. Era hermoso. Amén. ¿No deberíamos sentir nosotros lo mismo cuando venimos a la iglesia? De juntarnos como una familia, Sí, amén. disfrutar el compañerismo, disfrutar todo lo que hagamos aquí en este lugar. ¿Con qué deseo vengo yo a la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Con qué ganas yo vengo a la iglesia? Para mí venir a la iglesia es un gozo, es una alegría venir cada domingo a la iglesia. La necesidad. Y eso lo venimos haciendo de muchos años, porque tenemos muchos años.
le doy gracias a Dios porque es como un refugio que tenemos. 52 ¿no? años. Venir y compartir, ¿no? Y ser una bendición a la iglesia, porque no solamente venir a la iglesia. Como pastor dijo una vuelta de Dios, si yo no soy una bendición en la iglesia, no quiero estar, no quiero venir. Entonces venimos con un propósito para hacer una bendición a los demás hermanos. Ese debe ser nuestro deseo, ¿no? De ser una bendición, de compartir, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Y a veces venimos a la iglesia y estamos tan deprisa que termine pronto el culto para marcharnos, irnos afuera, ¿no? Pero es un lugar, tiene que ser un lugar especial. Primeramente porque Cristo murió por la iglesia. Y por eso el lugar más especial es la casa de Dios. ¿Estamos agradecidos por la iglesia? ¿Damos gracias al Señor por la iglesia? ¿Oramos por la iglesia? Eso es muy importante. Muy importante. Por eso, el lugar más especial en la casa de Dios, está usted agradecido, pero la iglesia de Dios, ¿no? Donde hay dos o tres reunidos, hay en ella tú y yo. Sabemos que Dios está presente, que Dios está aquí, junto a nosotros. Amén. Mateo 18:20, vamos a ir a Mateo 18:20. Dice, porque donde están dos o tres reunidos, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios. Entonces la iglesia es un lugar que Dios nos habla. Habla con nosotros a través de su palabra. Venimos aquí para escuchar el mensaje. Venimos aquí para alimentarnos espiritualmente. Lo necesitamos, ¿no? Pero muchos dicen, no, pero yo leo la Biblia en mi casa. Yo la leo todos los días. Pero ¿es suficiente eso? Entonces, si cada uno podría hacerlo de esa manera, entonces Dios, ¿por qué fundó la iglesia? En Hebreos 10:25 dice la palabra, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Amén. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Porque corremos la tendencia de enfriarnos espiritualmente. Porque el mundo nos absorbe allá afuera. Entonces venimos aquí para alimentarnos espiritualmente, para recuperar fuerza. Ese es el propósito para el cual venimos a la iglesia. No venimos solamente a la iglesia porque, bueno, vengo para estar un rato en la iglesia. No, va mucho más allá. Va mucho más allá. Entonces la iglesia es la casa de Dios, donde nosotros venimos a reunirnos, en lugar que Dios exhorta a sus hijos por medio de su palabra. Necesitamos ser exhortados. Y la palabra de Dios nos exhorta a través del mensaje, a través de su palabra. Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Porque podemos recibir la exhortación. Como nosotros exhortamos a nuestros hijos.
Dios también exhorta a sus hijos, disciplina a sus hijos. Y debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor por nosotros. Como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Los exhortamos, los disciplinamos, ¿no? Y así también es Dios para con nosotros. Pero si no vendríamos a la iglesia, ¿cómo podríamos recibir todos esos mensajes? Si no vendríamos a la iglesia. Entonces la iglesia es algo muy, muy especial. Y también es un lugar donde Dios transforma nuestras vidas. Le doy gracias al Señor porque en la iglesia Dios me ha transformado a mí, ha transformado a mi esposa, ha transformado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es un lugar donde Dios transforma a cada uno de nosotros. Es un lugar donde me ha dado consuelo cuando estaba en circunstancias difíciles, cuando estaba triste, cuando estaba con problemas, cuando estaba en situaciones difíciles. Cuando venimos a la iglesia recibimos el consuelo de los hermanos, de la palabra de Dios, y nos da esa fortaleza para seguir adelante. Pero muchas personas cuando están deprimidos se quedan en su casa y siguen deprimidos. Pero cuando venimos a la iglesia recibimos esa inyección, ¿no? de fortaleza para salir de esa situación. Cuando tenemos cualquier otro problema en la vida, nos pueden dar consejos. Porque ¿quién mejor que un hermano, que el pastor? ¿No? Pero muchas veces buscamos consejos afuera en el mundo. Pero el mejor lugar es la iglesia. Por eso la iglesia es algo muy especial. Es algo muy especial. Me da aliento en las tribulaciones. Cuando estamos en situaciones... ¿quién no tiene tribulación en este mundo? Todos pasamos por circunstancias, por problemas difíciles muchas veces en nuestra vida, ¿no? Pero cuando venimos aquí, somos renovados. Somos renovados. Yo desde el momento que yo comprendí y entendí de mi problema, llevársela a nuestro Señor Jesucristo, depositarle mi problema al Señor Jesucristo, porque Él dijo: venid, si estás atribulado, si estás... traiga tu carga a mí, que yo la llevo con gusto, dijo el Señor Jesucristo. Y ahí donde nosotros debemos estar. Me ha dado hermanos, ¿no? Y muchos hermanos. Qué bueno, qué bonito, qué bonito. Los hermanos en Cristo, y lo más importante, me ha dado su palabra. Venimos aquí y nos alimentamos espiritualmente. Salimos fortalecidos de este lugar para salir de vuelta al mundo. Pero cuando pasamos mucho tiempo que no venimos a la iglesia, ¿no? Yo creo que hay algo que nos estás diciendo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿no? El que nos da la fortaleza, que nos da la fuerza para venir a la iglesia. Pero la razón
yo podamos estar reunidos en este lugar, reunidos en un lugar como la iglesia, es por la causa que otros han pagado el precio. Y nosotros tenemos que pensar como pensaron estos hombres. ¿Va a continuar la iglesia dentro de 10, 15 años? Es un pensamiento que debe haber en nosotros. ¿Va a continuar la iglesia con lo que viene atrás nuestro? Muchos dieron sus vidas, ¿no? Como los apóstoles, como los primeros cristianos. Ellos dieron su vida por la iglesia. Ellos murieron por la iglesia, para que la iglesia continuara. Ellos no se rindieron ante las circunstancias de la persecución que ellos sufrieron. No se rindieron. Ellos podrían haber tirado la toalla, pero he dicho, no, yo no me voy a involucrar en eso. Sin embargo, ellos siguieron adelante. Siguieron adelante. Dieron su vida por la iglesia. Para que nosotros hoy podamos estar reunidos como iglesia en este lugar. Porque ellos lo han comenzado y lo han continuado. Y nosotros debemos tener esa misma mente, que la iglesia debe continuar hasta que Cristo vuelva. Y en este lugar donde Dios nos ha puesto, la iglesia debe continuar. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que la iglesia continúe? ¿Cuál es nuestra responsabilidad para que esta iglesia continúe? Para que la iglesia continuara, la iglesia eran hombres apasionados por la iglesia. Había un fuego en su corazón, como dijo Jeremías 29. Hay un fuego en mi corazón que no puedo dejar de predicar. A pesar de las pruebas que él estaba pasando. Porque él como hombre daba todo por perdido. Él había tirado la toalla. Pero él dijo al final, hay un fuego en mi corazón que está ardiendo y no puedo dejar. ¿Eres un cristiano apasionado por las cosas de Dios, por las cosas espirituales? ¿Está usted apasionado por su iglesia? La gente hoy día se aburre en la iglesia. Algo está fallando. ¿Por qué nos aburrimos en la iglesia? Porque no hay pasión por las cosas de Dios. Venimos aquí como una obligación. Venimos aquí muchas veces porque tengo que ir, pero no hay pasión. Los primeros cristianos tenían pasión por la iglesia. Y a nosotros muchas veces nos falta eso. Y no solo en nuestra iglesia, en la mayoría de la iglesia no hay pasión por la iglesia. Vamos a la iglesia como una rutina. Bueno, el domingo tengo que ir a la iglesia. Bueno,
Si no voy tampoco pasa nada. Nadie se va a enterar si no voy. ¿Saben qué pensamos eso? O no, hoy no voy a la iglesia porque va a venir un amigo. Hoy no voy a la iglesia porque tengo un cumpleaños. Hoy no voy a la iglesia porque tengo otra cita. Y así continuamente ponemos excusa tras excusa, que tal vez no venir a la iglesia. Faltar a la iglesia es grave. Y es incomprensible muchas veces en cristianos que hace muchos años que vienen a la iglesia, pero sin embargo no han alcanzado esa madurez espiritual. Porque algo está fallando. Algo está fallando. Eran hombres apasionados espiritualmente. Vamos a Hechos 5:42. Vamos a leer el 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Eran cristianos de verdad. Eso eran cristianos apasionados por lo que Cristo ha hecho. Y todos los días se reunían, todos los días. Y muchas veces nosotros venimos un día en la semana. Y pudiendo venir los miércoles no venimos. No venimos. Cuando toda la iglesia debemos estar unidos. Si queremos ver fruto en la iglesia, si queremos ver personas que se conviertan a Cristo, debemos estar unidos. Debemos orar por los perdidos. Debemos orar por nuestra familia. Debemos orar por los hermanos en Cristo. Debemos orar por la familia de cada uno de los hermanos. Debemos orar por nuestra familia. Esa es la tarea de un cristiano. Esa es la tarea de un cristiano. Tener un corazón ferviente por las cosas de Dios. Muchos cristianos están desanimados. Están desanimados. Están tristes. Ni se ríen, porque no hay gozo en su corazón. Están sumidos en las aflicciones de este mundo. Entonces tenemos que tener un corazón ferviente por las cosas de Dios. Yo doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y también en mi familia.
no hemos dejado de comunicarnos. El momento que don Silvia y yo hemos tomado una decisión de mantenernos firmes en la fe, a pesar de las cosas que pueden vivir. Hay veces que se justifica que uno no puede venir por problemas de salud o por alguna situación. Pero no podemos presentar cualquier excusa para no venir a la iglesia. Primero está el Señor y después están las demás cosas. Primero el Señor. Y el día que aprendamos eso, las cosas cambian. Y he recibido tantas bendiciones en la iglesia, tanto allá en Argentina como aquí, muchas bendiciones, ¿no?, que hemos recibido por formar parte de una iglesia, la iglesia de Cristo. Hemos pasado por situaciones tremendas, tremendas, pero con la ayuda del Señor siempre hemos derribado esa valla. El poder de Dios que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, el que nos da la fortaleza, el que nos da el poder, el que nos da la sabiduría para tomar decisiones correctas. Él es el único. Muchas veces tomamos decisiones en el andar por nuestra vida a nuestra manera. Ni consultamos a Dios como cristianos. Y cada vez que tomamos una decisión, y cada día le pido a Dios que me dé sabiduría por cada decisión que tenemos que tomar con mi esposa. Cada día. Señor, denos sabiduría por cada decisión que tenemos que tomar en este día. Hay muchos cristianos que ni se acuerdan de eso. Ni siquiera oran por la comida que Dios está poniendo en la mesa. Debemos ser agradecidos. Debemos dar gracias a Dios en todo. Dar gracias en todo, dice. No en las cosas que a mí me favorece, que a mí me... No, dar gracias en todo. Ahora vamos a mirar una iglesia apasionada por la oración. Apasionada por la oración. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes en oración. Todos los que estaban reunidos ahí. Podemos orar solo, en mi casa, en cualquier sitio, pero también debo orar con mis hermanos en la iglesia. Debemos estar reunidos en la iglesia para orar. Ese es el propósito de los miércoles. Debemos unirnos como iglesia para orar. Yo necesito oración. Los hermanos necesitan oración. Presentamos nuestros problemas, nuestras dificultades en la iglesia, ¿no? Y presentamos las peticiones para orar sobre ese asunto, ¿no? Es necesario.
2. Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis envidia, y no pedís, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y el versículo 3 vamos a leer también, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando pedimos, debemos pedir bien, según la palabra de Dios. Realmente por nuestras necesidades, no para nuestros deleites, para nuestro disfrute. ¿Debemos disfrutar? Claro que sí. Debemos disfrutar de las cosas que Dios nos da. Que Dios nos da. ¿No? Entonces, la oración es hablar con Dios, es pedir a Dios, es contar a Dios mis problemas y pedir consejo a Dios. Dios, ¿qué puedo hacer yo sobre este asunto? Denme una salida, por favor. Pero también Dios puede probar nuestro corazón, no contestando la oración, pero debemos mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en la fe. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En una gran persecución que ellos sufrieron y estaban pasando, alzaron su voz unánime, la voz a Dios, ¿no? Y dijeron, soberano Dios, tú eres el creador de todas las cosas, tú tienes el poder sobre todas las cosas. Para ti no hay nada imposible. Nos podemos encontrar en situaciones difíciles, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible si tenemos un corazón ferviente hacia Dios. Pero muchas veces vamos a Dios en oración cuando realmente estamos sin problema. Pero cuando estamos más o menos relajados, Dios está aparcado. Dios está aparcado. Y eso no es tener una pasión por las cosas de Dios, ¿no? Eso es diario, es cada día, en todo momento, en todo lugar. No importa dónde esté, si estoy viajando, si estoy descansando, si estoy sentado bajo un árbol, si estoy arriba en la montaña. Gracias, Señor. Podemos hablar con Dios en cualquier sitio donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, hablar con el Señor. Y también una iglesia apasionada por el Evangelio. ¿No? Una iglesia apasionada por el Evangelio.
por el Evangelio, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da el poder, el que nos capacita. Simplemente tenemos que estar rendidos a los pies de Cristo. Simplemente tenemos que entender que Dios nos ha salvado y nos ha dejado en este mundo para un propósito, para ir a alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo. Los primeros cristianos dieron la vida por eso. No cesaron, fueron perseguidos hasta la muerte, pero ellos no cesaron de hablar de Cristo. No se dejaron intimidar. Y no por cualquier persona, sino que con las grandes autoridades ellos lo han desafiado. Lo han desafiado. Hechos 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen no enseñasen en el nombre de Jesús. De ninguna manera. Lo tenían prohibido. Pero ellos obedecieron a quién. Ellos obedecieron a Dios. Obedecieron a Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Necesitaban valentía para enfrentar y decir esas cosas a esas autoridades que estaban frente de ellos. ¿No? Ellos no callaron. Y ellos no agacharon la cabeza y se fueron por otro lado. No. O se escondieron en su casa. No vamos a salir más. No vamos a salir más porque nos van a echar en la cárcel. Nos van a echar en la cárcel. Y efectivamente los echaban en la cárcel. ¿No? Pero eso no era un problema para ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y Dios los libraba de la cárcel. A Pedro fue librado de la cárcel cuando fue echado. Y al otro día iba a ser ejecutado. Pero la iglesia estaba reunida y haciendo oración por Pedro que estaba en la casa. Y cuando vino Pedro llamando a la puerta, dijeron: no puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel. ¿Tú qué dices? La muchacha que estaba atendiendo la puerta. ¿Y qué dices? ¿Cómo va a estar Pedro aquí si Pedro está en la cárcel? Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Hasta que ocurren. Pero Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Amén. Dios tiene poder para quitar cadenas. Dios tiene poder para abrir puertas de hierro para que pueda salir. Dios tiene el poder. Dios tiene sus ángeles que vienen y abren y hacen las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Y Dios también puede hacer muchos milagros en nuestras vidas. Muchos. ¿Por qué Dios hacía muchos milagros en ese tiempo? Yo le veo una sola razón. Porque ellos eran hombres apasionados por la obra de Dios. Y cuando somos apasionados por la obra de Dios, Dios puede hacer muchos milagros en tu vida.
Dios puede hacer muchas cosas que tú ni siquiera puedes comprender. Pero tenemos que ser cristianos apasionados. Tenemos que ser cristianos rendidos a Dios. Muchas veces cuando en los primeros años, cuando empezamos con Silvia, le pedíamos a Dios que queríamos servirle. Teníamos ese deseo de servir en la iglesia, de estar presente en la iglesia. Cada vez que había una invitación en la iglesia, yo no había un domingo que no levantaba la mano para ser parte de la iglesia. Queríamos servir, buscamos para servir, queríamos servir, ¿no? Y estamos hasta hoy día sirviendo. Empecé barriendo la iglesia. Para mí era un gozo, una alegría, ¿no? Y cuando venía el pastor, y cuando llovía más adentro que afuera. Llegábamos a la mañana, la iglesia toda inundada. Pero cuando venía el pastor, la iglesia ya estaba limpia. Ya estaba limpia. Y lo hacíamos con tantas ganas, con tanto deseo, ¿no? Y no había un domingo que no participábamos, siempre estábamos participando en lo que fuera en la iglesia. En cualquier área que podíamos servir, estábamos sirviendo. Debemos estar dispuestos. Debemos tener ese deseo en nuestro corazón de servir, ¿no? De reconocer lo que Cristo ha hecho en mi vida, porque eso es lo que estamos haciendo, reconocer lo que Cristo ha hecho por mí. Él murió en mi lugar, Él murió por mí. ¿Qué puedo hacer yo por Él? ¿Qué puedo hacer? Simplemente entregar nuestras vidas a Él para que Él la use. Como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Y también se va el tiempo volando. Y también una iglesia apasionada en la generosidad. Hemos visto últimamente con ley, ¿no? En las iglesias para las misiones, ¿no? Y había una iglesia muy especial, muy humilde, con mucho, muy pobre. La iglesia de Macedonia. Pero ¿qué había en su corazón? A pesar de la pobreza, que ellos estaban sumidos en una gran pobreza, una gran hambruna, ¿no? Pero ellos, ¿qué había en su corazón? Había un fuego en su corazón, para poder ayudar a los demás. En su profunda pobreza, ellos dieron para la iglesia de Jerusalén. En su profunda pobreza. Así que no pasa por tener mucho dinero, no pasa por ahí, no pasa por lo que hay en mi corazón, ¿no? En mi corazón, de poder servir a Dios, de poder colaborar en la iglesia, de poder mantener a los misioneros. Estamos levantando ofrendas para misioneros, porque el mundo tiene que conocer a Cristo. Nosotros podemos dar testimonio aquí en este lugar, pero hay que mandar misioneros a otros sitios, donde nosotros no podemos llegar. Y gracias a Dios que se está recogiendo buenas ofrendas para eso, ¿no? Y debemos estar firmes en la fe. Entonces,
pasión ferviente, ¿no? Para servir en la iglesia, para estar en la iglesia cuando, todas las veces que sea necesario. Que yo esté presente. No esperar que otro lo haga. Yo lo que pueda hacer yo, lo voy a hacer yo. ¿No? Quedan muchos pasajes sin leer porque el tiempo se va, pero más o menos esa es la idea. Como iglesia ser una iglesia apasionada por las cosas de Dios, ¿no? En la oración, en el evangelismo, en la generosidad, ¿no? Debemos ser una iglesia apasionada, debemos ser una iglesia ferviente, fogosa, ¿no? Que debe haber un fuego en nuestro ser para poder servir al Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, y gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra que ha dejado en nuestros corazones, Señor, y te pedimos, Señor, tu ayuda para que esta semana podamos salir a este mundo, Señor, y proclamar el Evangelio con denuedo, con alegría, con gozo, Señor, para que otras personas puedan conocerte también, Señor, así como alguien vino un día a nosotros, Señor, y nos trajo la palabra de salvación, la palabra de gracia, Señor. Te damos gracias, Señor, por eso. Y pido ahora que nos despides a cada uno de regreso a nuestros hogares, Señor, y que podamos disfrutar de este día, Señor, que tú nos has dado, pero sin olvidar cuál es nuestra responsabilidad como hijos tuyos, como cristianos en este mundo, Señor. Te lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Francisco. Solo dos cosas quiero decir antes de dar lugar al siguiente himno. Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos entrar en ese cuerpo que es la iglesia. Si no eres salvo, si todavía no has recibido a Cristo como Salvador, yo te hago una invitación. Al final del culto, danos oportunidad, sencillamente acerca que uno de nosotros, danos oportunidad para que te podamos mostrar cómo tú puedes recibir a Cristo y resolver eso. Pero hay otra cosa. Cuando Cristo resucitó de los muertos, estuvo 40 días con sus discípulos, 50 días con sus discípulos, y luego se encontró en un lugar, en un monte, y le dijo, volveré. Yo creo que Dios, el Señor Jesucristo, va a volver. Va a volver por su iglesia, por aquellos que han sido redimidos, aquellos donde el Espíritu Santo mora. Y será lo que decía Francisco, una eternidad delante del Señor que es indescriptible. Amén. Pero también tendremos un tiempo, hermanos, en que el Señor va a examinarnos, va a ver lo que hemos hecho durante nuestra vida. Yo quisiera que el Señor dijera esas palabras preciosas de bien hecho, buen siervo fiel. Quisiera hacerlo. Pero me di cuenta de que hay mucho más que hacer y por lo tanto no puedo decir que he llegado a tope. Estás aquí esta mañana y dices, pastor, quizá yo he estado viviendo una vida cristiana un poco liviana, un poco fría. Yo creo que es tiempo de avivar mi corazón. Es tiempo de avivar ese fuego. Si necesitas hablar conmigo, con el hermano Francisco, sobre esto, déjame ayudarte, porque estamos aquí para eso. Vamos a avivar ese fuego, como decía el hermano Francisco, porque todavía hay mucho que hacer. Hermano Guido,